Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Conejo te cuenta. En este video voy a resumir la parte 1 del conocido anime Lady Oscar o La Rosa de Versalles. Ahora sí, comencemos. La historia de este anime comienza antes de la Revolución Francesa en el año 1769, en una época de notoria jerarquía de clases sociales, la cual se dividía en 3 estados: el clero, la nobleza y el pueblo. A diferencia de otras historias en donde los pobladores están contentos o por lo menos satisfechos con la gestión de sus gobernantes, en este caso se encuentran cansados de las circunstancias en las que viven. Y es que mientras ellos están hundidos en la pobreza, en el Palacio de Versalles, una vez más, se está realizando una pomposa fiesta de gala, siendo los nobles totalmente indiferentes con la realidad en la que viven las demás personas del país, sin tener la más mínima consideración. Aquí encontramos a Oscar, una joven de 14 años que ha sido criada como un hombre por decisión estricta de su padre, el general Jarges, tras haberse rendido al tratar de concebir a un hijo varón con el fin de que herede el título de comandante de la Guardia Real. La Europa del siglo XVIII estaba propagada por la guerra en donde Austria y Francia se encontraban en combate. Pero luego se llegó a una alianza al ambos países darse cuenta que otros se beneficiaban de su conflicto. Por consiguiente, la emperatriz María Teresa de Austria propuso un tratado de paz y para concretar tal acuerdo se decidió casar a la hija de esta, llamada María Antonieta, con el príncipe heredero Luis XVI. Oscar tiene un amigo cercano que no es noble, llamado André, quien es nieto de su nana. Ellos viven también con la familia Jarges. André, a pesar de haber pasado su infancia con Oscar, no tenía certeza de que ella era una mujer. El general Jarges llamó a Oscar para informarle que se debatirá un duelo entre ella y el conde Gerode para obtener el título de comandante. Sin embargo, ella le dice que no desea ser la guardia de María Antonieta, provocando que su padre entre en furia, desatando este sentimiento con agresividad. Al llegar el momento del combate, el padre de Oscar se encuentra muy nervioso, ya que no tiene la seguridad de si su hija se presentará. No obstante, por otro lado, Oscar se aparece en medio del camino de Gerode, quien se encontraba dirigiéndose al palacio donde sería el enfrentamiento, pidiéndole pelear. Este, al principio, no quiso ceder por tratarse ella de una mujer, pero luego, al ser retado, ambos pelean y Oscar sale victoriosa. El sirviente del conde va al lugar
para comunicar de lo sucedido, trayendo como consecuencia que el general le propicie unas bofetadas por ser acusada de traición por el rey, manchando el honor de la familia. Tras ser testigo de este maltrato, André y su abuelita conversan, pero al ella estar pasada de copas por sentir cólera por el trato hacia Oscar, le dice a su nieto que ella es una mujer, por lo que André se dirige a hablar con Oscar, creyendo que tal vez ella está mintiendo en su motivo para rechazar el ser guardia de María Antonieta. Esa misma noche, el general Jarges va a la habitación de André para comentarle sobre un hecho milagroso, y es que le dice que el rey se ha conmovido con Oscar. Por ende, ha decidido que ella ocupará el puesto de guardia real, pero su presencia no era solo para hablar de ello, sino que le pide a André que la convenza de aceptar el hecho, estando Oscar escondida escuchando la plática. André invita a su amiga de la infancia a cabalgar. Sin embargo, al no decirle nada concreto, ella le pide ser directo, a lo que él solo responde que no la obligará a nada, por lo que la charla es cambiada por unos golpes que se dieron por un largo tiempo, hasta quedar tendidos, en donde ella le confiesa haber oído la conversación que tuvo con su padre, contestando que en realidad no pensaba decirle algo porque, aunque entiende los sentimientos de su padre, él no desea que ella sufra a causa de estos. Tras haberlo escuchado, Oscar se va y él grita que aún está a tiempo de volver a ser una mujer. La decisión de Oscar ya está tomada, procediendo a colocarse su uniforme militar para mostrarse ante su padre y sirvientes, dejando con ello su feminidad. Oscar y André se marchan hacia el Palacio de Versalles. Un año después, Oscar se dirige al banco de arena del río Rin, junto a André Gerode y los guardias. En el lugar iban a recibir a la princesa María Antonieta debido a que el río corre entre Francia y Austria. Los preparativos para la boda habían durado un año. María Antonieta es una princesa muy hermosa y de distinguido linaje. Las personas a su alrededor quedan embelesadas al ver su belleza, pero al tener 14 años, tiene un comportamiento bastante infantil, caprichoso y superficial, temiendo su madre el haber cometido un error al casarla. La princesa fue escoltada hasta el palacio del rey Luis XV, quien le presenta a su futuro heredero, el príncipe Luis XVI, el cual es un joven bastante tímido, no siendo la persona que María Antonieta había esperado tener a su lado. Es decir, él no llenaba sus expectativas.
El 16 de mayo de 1770 se realizó la boda de María Antonieta y Luis XVI en la capilla de Versalles. Al mostrarse los recién casados ante la nobleza de la corte, todos quedan asombrados de ver a tan refinada princesa austriaca. Pero dentro de esas mujeres se encontraba la condesa du Barry, quien, al igual que Antonieta, le gusta ser el centro de atención. Por protocolo, la princesa debía hablar primero a las personas que se encontraban ahí, ya que su rango no permitía que otras personas sean las que iniciaran la conversación. Así que al ver a Madame du Barry, ella queda bastante disgustada porque la miró pareciéndole una mujer irrespetuosa, por lo que decidió no dirigirle la palabra. Las hijas del rey le comentan que du Barry es una mujer bastante vulgar, de la calle, la cual por dinero se paseaba con hombres, siendo una de sus víctimas el conde du Barry, quien ya se encuentra fallecido por causa de envenenamiento, el cual se cree que la culpable fue su propia esposa. Por si ello no fuera poco, la mujer es la amante del rey y debido a ello hace y deshace, provocando en Antonieta bastante aversión hacia esa mujer. Al no querer perder su protagonismo, du Barry comienza su batalla contra la princesa, tratando de obtener mejores vestidos, aliados, entre otros, con el fin de ser más que ella. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no logra que Antonieta le dirija la palabra. Tras sentirse dolida, recurre al rey comentándole sobre el comportamiento de la princesa, pero este no toma en serio el tema. No obstante, con el transcurrir de los días, es más evidente ante la nobleza el duelo entre ambas, empezando a haber inclinaciones e incluso apuestas. Y es que todos sabían que Antonieta sería la reina en un futuro, pero du Barry es la favorita del rey. No pudiendo más con los desplantes en público por parte de la princesa, se le presenta a du Barry el duque de Orleans, primo del príncipe, con el motivo de unir fuerzas a fin de destruir a María Antonieta. Por otro lado, André comunica a Oscar que su madre será la dama de compañía de du Barry, haciendo que ésta enfurezca, ya que la están usando como una especie de trofeo en una tonta batalla de arrogancia, solo por el hecho de que ella es popular entre las mujeres, ingresando su padre a la conversación para mencionarle que es una orden del rey. Sin embargo, al enterarse de las artimañas de du Barry, Antonieta decide pedir que la madre de Oscar sea su dama también, por lo que el rey dejará en manos de Oscar decidir a quién servirá su madre. Después de que André le ayude a ordenar sus ideas mediante un combate de esgrima, Oscar decide optar por María Antonieta, ya que no le gusta el comportamiento de du Barry respecto a lo que ha tenido que hacer
para llegar a estar al lado del rey. Como era de esperarse, a du-Barry no le cayó nada bien la decisión de la comandante, por lo que en su ira jura venganza en contra de Oscar y su madre. No obstante, no se queda con las manos atadas, acudiendo a ver al rey para contarle lo sucedido a través de sus quejas. Al no hacerle caso, ésta se pone a llorar, llamando su atención al decirle que al ser insultada por Antonieta, a él también le está haciendo lo mismo, provocando que éste entre en cólera y haga saber a la dama de la princesa su descontento por su actitud. Para esto, la emperatriz María Teresa, conociendo a su hija, había enviado al conde Mercy a Versalles para que guíe a Antonieta, en donde éste se entera de la rivalidad de ambas mujeres, causándole mucha preocupación el escuchar sobre la molestia del rey, debido a que por una necedad la relación de Austria y Francia podrían romperse, haciendo que toda Europa se vea envuelta en una guerra. Habiendo sido comunicada sobre la delicada situación, la emperatriz de Austria pide a su primer ministro que le escriba una carta a Antonieta pidiéndole rectificarse en su comportamiento. Sin embargo, a pesar de que Antonieta aceptó portarse bien tras la lectura de la misiva, al momento de encontrarse con du-Barry, decidió mantener su postura en no dirigirle la palabra a una mujer que es amante y de la calle. La madre de Oscar es avisada por una sirvienta que la princesa desea que ella le envíe un vino a du-Barry, pues, según la criada, ambas ya habían conversado. La madre de Oscar no estaba del todo convencida, sobre todo sabiendo que Antonieta tenía muchos servidores, pero ante la insistencia de tal sirvienta, hace lo que le pidió, llevando un par de copas de vino a los aposentos de du-Barry. La condesa definitivamente le había tendido una trampa, y es que el duque de Orleans le había otorgado una botella de vino con veneno, por lo que ya sabemos qué es lo que pretendía hacer: acusar a la pobre señora de envenenamiento. La madre de Oscar se sorprende de no encontrar a Antonieta, diciéndole du-Barry que se marchó. Entonces la mujer le dice a la doncella que tenía las copas que tome el vino, causándole de inmediato su deceso. Tras enterarse por André sobre el supuesto mandado a su madre, Oscar corre hacia la habitación de du-Barry, encontrando a la criada fallecida. Entonces, al obviamente observar que habían engañado a su madre para culminar su venganza, la comandante pone en su lugar a la condesa, advirtiéndole que mientras ella viva, no dejará que toque a su progenitora ni a la princesa. A estas alturas, las noticias sobre la mala relación entre la princesa y du-Barry se habían expandido por toda Europa. La condesa seguía empecinada en que el rey cumpla con su capricho de hacer que María Antonieta le dirija la palabra,
por lo que envenenando su mente, le dice que la prometida de su nieto desobedece sus órdenes, siendo él el máximo gobernante de Francia, por lo que el rey, sintiéndose burlado, decide mandar a llamar al primer ministro de Austria para que acuda a los aposentos de su amante. Tras retirarse, se le presenta a esta mujer su nuevo aliado, el duque de Orleans, que al parecer es igual o peor que ella. Él le habla que el rey ya es una persona vieja que podría perecer pronto, conllevando a que su nieto ocupe el trono junto a María Antonieta. Por ello es que le ofrece a la condesa hacer un pacto con el fin de que ambos consigan lo que quieren ayudándose, siendo así que aprovecharán que el príncipe se irá de casa para que ocurra un accidente con su arma, y al tener que perecer, du Barry tendría que proponerlo a él como el heredero al trono. Al haber sido todo fríamente calculado, el plan debería salir con éxito, pero al llegar el día de su atentado, este falló, pues el príncipe tuvo a sus ángeles de la guarda que no permitieron que apriete el gatillo de su arma, lo cual se tenía planeado que explote. El rey le da una última advertencia al conde Mercy respecto a que haga que María Antonieta se comporte, y al transmitirle el mensaje a la princesa, más las palabras que dio Oscar sobre las consecuencias, ella decide perder el orgullo por el bien del reino y de su madre. Para julio de 1771, la gente hablaba sobre este episodio esperando ver que la futura reina le hable a la condesa. Y cuando ya estaba a punto de hacerlo, se aparece una de sus tías, quien la agarra del brazo mencionándole con mentiras que el rey la está llamando. Obviamente, había hecho eso para evitar el saludo de Antonieta. El 1 de enero de 1772, los miembros de la realeza de toda Europa acudieron al Palacio de Versalles a saludar a la familia real por tratarse de Año Nuevo. Y ahí se presentó du Barry esperando que Antonieta le hable, y su deseo o su capricho se volvió realidad, porque la princesa tuvo que comerse su dignidad para dirigirle la palabra. Sin embargo, al ver su actitud de vencedora, no pudo aguantar, yéndose a llorar a sus aposentos, seguida de Oscar, quien juró protegerla con su vida. Habían pasado 3 años desde que María Antonieta contrajo matrimonio con Luis XVI, y en una de las reuniones decide visitar París para conocer tal lugar. Como no vio buenas caras entre los hombres que escuchaban su deseo, decidió ir directamente con el rey para solicitar tal permiso, siendo concedido. Estar al lado de la princesa por ese tiempo había hecho que Oscar le agarre cariño, porque a pesar de comportarse como una niña, siente que es una persona sincera
que simplemente sigue sus emociones. Por otra parte, podemos ver que nuevamente el duque de Orleans está tratando de arruinarlo todo, pero esta vez tiene a otra persona que está aliada con él y comparte la idea de que este debe ser el sucesor del rey, tratándose del duque Germain. Este hombre contrata a un ex guardia imperial, el cual fue echado en su tiempo por apostador, para que detone un explosivo cuando los príncipes estén desfilando ante la población, con el fin de asustar a los caballos tanto de la Guardia Real y realeza. Pero André había seguido sus pasos, comentando sobre el objetivo a Oscar, haciendo que ella logre detener al hombre y a su explosivo. Sin embargo, cuando le pide que hable, él procede a mandarse al otro mundo. La llegada de los príncipes significaba esperanza para los ciudadanos, quienes les demostraron su agradecimiento por haber detenido la guerra mediante su casamiento. Asimismo, les daban apoyo y cariño con la finalidad de que esta vez sí puedan salir de la miseria en la que viven a través de la baja de impuestos o más empleo. Es por ello que la historia nos introduce a Jane de Valois, quien vive junto a su madre y hermana de nombre Rosalie. Ellas, al igual que las demás personas de Francia, luchan por vivir un día más en un país de hambruna y desempleo. Sin embargo, Jane ya no aguanta tal situación, por lo que usa su último recurso que le queda para cambiar su destino, el de hacer uso del apellido de su padre, quien fue el último descendiente de los Valois. Su madre fue sirvienta del duque y ahí nacieron sus hijas. Pero al fallecer la familia Valois llegó a su fin. Tras una discusión con su progenitora, Jane, con mucha cólera, intenta dar todo de sí, aventándose a cual noble vea en busca de una oportunidad, topándose con el carruaje de la marquesa Boulain-Villers, quien conoció al duque Valois, llevándosela consigo. También, por el barrio donde vivía Jane, aparece von Fersen, un hombre culto con estudios de medicina, armamento, filosofía y de la sociedad parisina, quien es consciente de la lamentable situación del pueblo francés y de la incapacidad del rey. María Antonieta se sentía realmente aburrida de no hacer nada en el palacio, y es que ni siquiera podía pasar tiempo con su marido, porque el señor se encontraba inmerso en el mundo de la herrería, fabricando candados. Entonces va a verlo junto a Oscar para decirle en su cara que la descuida, destruyendo sus creaciones. El príncipe le confiesa a la comandante que en realidad él ama a su esposa, pero no sabe expresar sus sentimientos, además de sentirse bastante inferior a ella respecto a su aspecto físico. Dentro de una conversación, la princesa escucha que habrá
una fiesta de disfraces en la ópera, por lo que va sin pedir permiso al rey, para simplemente divertirse, colocándose solo un antifaz para pasar totalmente desapercibida, obligando prácticamente a Oscar a escoltarla, quien no estaba contenta de que la princesa tenga que ir a París. Dentro del lugar, conoce al duque sueco von Fersen y ambos se enamoran a primera vista de la belleza del otro. Ella pudo sentir por primera vez el sentimiento de vivir lo que es el amor, lo cual la hacía muy feliz. Pero al acercarse el conde y quitarle el antifaz, queda mudo por su belleza. Oscar lo detiene diciéndole que es una guardia imperial, presentándole a la futura reina María Antonieta. Desde ese momento, Fersen acudía a audiencias para ver a la princesa. Sin embargo, al ser ella tan demostrativa con sus sentimientos, su archienemiga Du-Barry decide crear rumores de lo que ya había un indicio, adquiriendo los servicios de un falsificador de letras para crear una carta de amor de Antonieta a Fersen. No obstante, la carta es vista primero por la madre de Oscar, quien se la otorga, provocando que la comandante vaya a encarar al sueco, blandiendo su espada. Pero llega el conde Gerode junto a André para contarle que aquella carta es falsa, ya que fue testigo al ver a Du-Barry junto a su doncella encargando tal trabajo. Lastimosamente, al ir en busca del falsificador, lo encuentran durmiendo en el más allá y de repente alguien tira en la habitación una botella con un tipo de explosivo, quedando los tres atrapados en el fuego, aunque afortunadamente logran salir. Oscar se cruza en el camino de Du-Barry, quien se hacía a la mosca muerta con el tema de lo sucedido, para nuevamente recalcarle que protegerá a la princesa con su vida. En otro episodio, María Antonieta ve que Du-Barry tiene un caballo y cabalga muy bien, por lo que le pide a su esposo tener uno también. Y él, que tanto la mima, le da el mejor de los caballos. Sin embargo, la princesa nunca ha cabalgado. Entonces, al montarse, no agarrando las riendas que le había indicado André, el equino sale a velocidad, haciendo que ésta se envuelva en miedo, empeorando la situación. André no había soltado la rienda, tratando de detener al caballo con toda su fuerza, pero al ser arrastrado por mucho tiempo, la cuerda se rompe quedando tendido. Oscar intenta ir a toda velocidad a alcanzar a su princesa, pudiendo llegar antes de que los caballos salten al estanque. No obstante, al caer junto con la futura reina, ella pierde el conocimiento y la comandante sale herida, ya que una rama se incrustó en su brazo. Antonieta fue llevada de inmediato a revisión
y el rey, muy molesto, condena a André a irse al otro mundo por haber estado a cargo del establo, y por ende la princesa haya salido lastimada. Pero de repente aparece Oscar diciéndole al rey que André no tiene la culpa y que tanto ella, el príncipe heredero, la doncella y Fersen son testigos de lo ocurrido. Adicional a ello menciona que si no es suficiente, se podría dar un juicio, y si tampoco éste se diera, entonces ella como su maestra dará su vida haciendo que André se conmueva muchísimo, debido a que él estuvo pensando últimamente que Oscar ya no se comportaba como antes, por estar al lado de Antonieta. Por lo tanto, creyó que lo había dejado de lado. En ese instante, Fersen se une a la petición de Oscar, confesando como testigo, otorgando su vida también, hasta que Antonieta aparece suplicando al rey que los perdone a los tres, excusándose de haber sido caprichosa al querer montar un caballo. Oscar había quedado impresionada de la actitud del estudioso. El rey los perdona. Sin embargo, Oscar cae al piso inconsciente debido a que perdió mucha sangre al no curar su herida. Fersen, al ir a visitarla, descubre por los que rodeaban a Oscar que ella es una mujer, teniéndole más respeto. Luego, Oscar despierta y André se jura a sí mismo dar algún día la vida por su amiga de la infancia, así como ella lo hizo por él. El 27 de abril de 1774, el rey colapsó en medio de una cacería. Por supuesto, muchos doctores, cirujanos, entre otros, estuvieron a su cuidado todo el tiempo, tratando de averiguar su enfermedad. Al enterarse Du sobre el estado del rey, sintió el verdadero terror. Obviamente, no por amor al chancho, sino a los chicharrones. Y es que sabía muy bien que si el rey perecía, prácticamente ella lo hacía con él, porque ya no habría nadie quien cumpla sus caprichos, quien le diera poder, ni tampoco habría gente a su alrededor. Por eso mismo, la nobleza, que más parece un grupo de hienas, empezó a dividirse respecto a quienes apoyarán evidentemente con un interés de por medio, siendo testigo Oscar de toda la hipocresía y superficialidad respecto a quienes apoyarán. Cuando se sabe que el rey tiene viruela, la cual en ese tiempo era una enfermedad incurable, por lo tanto letal, los doctores se rinden en encontrar la cura, marchándose. Du al entender que ya no hay esperanzas, en su desesperación, recurre a Oscar para pedirle que interceda por ella, a fin de llevarse bien con la princesa, ahora sí portándose humildemente. Pero al escuchar su negativa, respondiendo que no está en la posición de hacer ello, además de que ya es tarde para sus arrepentimientos, la condesa
decide acudir al duque de Orleans a pedir ayuda, pero este ya no la necesita, así que la rechaza. Sin nada a su favor, va a los aposentos del moribundo rey a rogarle que viva. Sin embargo, este, al saber que está en sus momentos finales, le pide traer al obispo para poder confesarse, en donde el prelado le dice que si realmente desea que Dios lo perdone, debe expulsar a du Barry por tratarse de una amante, la cual su presencia es un insulto al Altísimo y al cristianismo. Por lo tanto, la condesa es echada. Al fallecer Luis XV, las hienas van corriendo y si pudieran, volando a ver a los nuevos monarcas para rendirles pleitesías, mientras la joven pareja se encontraba sumergida en el miedo por la carga a la que deberán afrontar, no sintiéndose nada preparados. A Oscar le parecía vomitivo observar tanta falsedad, tomando un poco de compasión por du Barry, quien estaba siendo tratada con severidad. La comandante se ofrece a escoltarla en su camino al exilio, y mientras están andando, la ex condesa le cuenta que fue una meretriz que siempre tuvo el propósito de escalar, porque no era fácil conseguir dinero para alimentarse, diciéndole a ella que no sabe lo que es vivir así. A pesar de haber obtenido mucho más que pan, indicó no sentir arrepentimiento. Du Barry sería ejecutada todavía en 1793. Y ahora vamos con el análisis. En esta primera parte conocimos sobre la historia de Francia concerniente al año 1769, antes de la famosa Revolución Francesa. La diferencia de clases era abismal y el anime nos muestra cómo era la sociedad de ese entonces, la cual se dividía en 3 estados: el clero, la nobleza y el pueblo. En un periodo donde las apariencias, títulos, cargos, riqueza, números de sirvientes, establos y linaje significaba vivir o morir, nos encontramos con diferentes y elaborados personajes, ya sean principales o antagónicos, los cuales sus personalidades son el resultado de la imposición de obtener aquellos estándares y también el poder. Es así que conocemos a Oscar, una bella joven que desde su nacimiento fue criada como un hombre por la decisión de su padre de tener un heredero que lo suceda en el puesto de rango militar que tenía toda su familia en la realeza. A él no le importaba lo que su hija sentía o deseaba. Simplemente la obligó a labrarse un futuro de acuerdo a sus deseos. Por lo tanto, al haber obtenido el puesto de comandante por orden del rey, a ella no le quedó otra opción que aceptar, despidiéndose de la posibilidad de retroceder, es decir, de volver a ser una mujer. Hasta ese momento,
Los sentimientos de Oscar o sus decisiones respecto a su futuro como individuo no eran claras, procediendo a seguir la línea que dictaba el sistema que, entre comillas, era lo correcto. Al empezar a proteger a la princesa María Antonieta, pudo observar que, aparte de ser una mujer hermosa por naturaleza, es alguien bondadosa y sincera, que demuestra abiertamente sus sentimientos hacia los demás, empezando a tomarle mucho cariño, tal vez porque la princesa significaba para ella la parte que no podía expresar, vivir ni disfrutar, decidiendo protegerla con su vida, ya que en aquel círculo el ser demasiado honesta podría traerle complicaciones. María Antonieta, a pesar de ser una muchacha libre con respecto a dejar fluir sus emociones y haber sido consentida con sus deseos, también formaba parte del sistema, siendo sentenciada desde su nacimiento a tener que casarse en algún momento con un desconocido por alguna alianza política. Al igual que Oscar, al principio no tenía sus emociones claras, pues también era muy joven, por lo que al presentarse la orden de casarse con el príncipe Luis XVI para apaciguar la guerra entre Austria y Francia, accede al matrimonio porque así debe ser su camino. Sin embargo, cuando conoce a von Fersen en la fiesta de disfraces, su corazón la hizo actuar diferente a la razón. Fersen era el amor de su vida y ella el de él también. Ese amor que probablemente nunca se haya presentado a muchos que pertenecen a la nobleza. Gracias a él, su vida tomó un sentido, un brillo que no se le había aparecido al conocer a su futuro esposo, a quien no amaba ni sentía atracción. Su compromiso había sido uno solitario, en donde no obtenía la atención, compañía o cariño del príncipe, quien se dedicaba enteramente a la caza o a su pasatiempo favorito, la herrería. Conocer al estudioso Fersen significaba olvidar por un momento su realidad y soledad. Así, esto implica que las personas empiecen a esparcir rumores de ellos, que en realidad eran ciertos. No obstante, aunque Fersen sentía un inmenso amor a Antonieta, al menos era consciente de la situación de Francia. Lo malo fue que no le comentaba nada de aquello. La princesa, al igual que el heredero, no eran malas personas, pero al haber vivido siempre en una burbuja en la que han recibido mimos y protección en todo, en sus mentes solo existe vivir haciendo lo que se les plazca, dedicándose a las compras y pasatiempos favoritos, como si su trabajo se tratara el de solo dedicarse a existir. Tampoco ninguno de los dos tuvieron la iniciativa de aprender o pretender cambiar la sociedad y leyes que traiga un beneficio común. Aunque
cómo iban a hacerlo si, al parecer, ni siquiera pensaban en que habían habitantes fuera de su castillo que dependían de ellos. La personalidad del príncipe no era la adecuada para heredar el trono, pues, aparte de su timidez, no tenía capacidad de tomar decisiones, ni tampoco tenía interés en la gestión, e incluso padecía del complejo de inferioridad. Pero al menos no gastaba los impuestos del pueblo en banalidades, como lo hacía su prometida, quien, al encontrarse en una batalla de arrogancia contra la amante del rey, Dubarry, empezó junto a ella a derrochar el dinero solo por el hecho de querer ser el centro de atención, la favorita, la alabada y la más querida entre todos. Concerniente a Dubarry, esta, a pesar de haber sido una víctima más del mal gobierno del rey y haber tenido que llegar a venderse para comer, tampoco, al subir de nivel, hizo nada por la gente. Es decir, solo anheló salir del hoyo y olvidarse de su pasado. Para colmo, como si desconociera la realidad y de dónde provenía el dinero, pedía bienes y regalos costosos, no dejando de gastar en grandes cantidades, solo para poder seguir ante los demás, mostrando su poder, inclusive llegando a eliminar a cualquier persona. Sin embargo, la sociedad de ese entonces no podía concebir la idea de que una mujer de la calle pueda llegar a otro estrato, sobre todo la iglesia, que tomó su existencia como un insulto hacia Dios, siendo echada sin pena ni gloria de todo lo que una vez había obtenido, como si se hubiera tratado de solo un sueño. Oscar, en esta primera parte, podríamos decir que se encontraba en un término medio, pues no era totalmente ajena a las circunstancias en las que vivía su país, pero al no tener tanto la necesidad de salir de Versalles, no la ayudaba a poder ver la realidad, ya que era la guardia exclusiva de la familia real, estando al lado de Antonieta casi todo el tiempo, y por ende tomar partido de ella. Oscar era noble, así que al ser criada de esa manera, no veía nada de malo el tema de la jerarquía, y tanto a Antonieta como a ella les parecía vomitivo el pasado de Dubarry, sabiendo que ésta jamás, a pesar de tener el favoritismo del rey, nunca ante los demás iba a poder cambiar su estatus. También en esta parte nos introdujeron a las hermanas Valot, dos lindas jóvenes muy diferentes en personalidades. En los siguientes análisis hablaremos de ellas con un poco más de profundidad. Y ese fue el resumen de esta primera parte. Espero que les haya gustado. Y si es así, ya saben que pueden apoyar a este humilde canal colocando su like, suscribiéndose y comentando. Nos vemos en el siguiente video con la parte 2. ¡Chao!